Buenos días para todos, todas. Hoy vamos a dar continuidad a nuestra exposición del marco legal vinculado al derecho electoral. Y había anticipado, hoy nos toca revisar un poco la serie de modificaciones que fueron introduciéndose a la normativa electoral ya descrita en las dos últimas clases. La anterior a la última, la ley 635, describimos su estructura, las principales disposiciones, todo lo que regula o todo lo que prevé esa ley orgánica, la ley orgánica de la justicia electoral. Y en la clase anterior, el jueves, vimos la estructura del Código Electoral. Pudimos constatar sus principales modificaciones frente a el primer Código Electoral, que era la ley 1/90. Y está estructurado. Ahora vimos la parte de partidos políticos, libro segundo, la parte de proceso electoral, libro tercero, la parte de propaganda, libro cuarto, la parte de financiamiento, libro quinto, y finalmente el libro 6, sanción, donde está lo vinculado a nulidad de elecciones en todo el territorio, en una circunscripción, en un local, en una mesa. Y por fin, delitos y faltas electorales. Ahora, entonces, esa fue, como ya estamos manifestando, una descripción. Alguna mención hicimos ciertamente respecto a que ya se modificó o que por ahí todavía continúa siendo reprochable de cómo está regulado hasta el momento. Hoy eso vamos a profundizar entonces. Vamos entonces con eso. Bueno, vamos a ver. Bien. Comenzamos entonces. Hoy vamos a tocar las modificaciones de ambas leyes, porque no es mucho lo que se introdujo a la ley 635. De hecho, acá podemos ver en esta sola pantalla todo lo que se modificó en esta ley orgánica de la justicia electoral desde 1995 hasta la fecha. Podrán ustedes ver entonces 3 modificaciones nada más, lo cual por supuesto que representa una gran diferencia de por cuanto refiere al código electoral, que sí tuvo muchísimas modificaciones hasta la fecha y todavía siguen existiendo varias modificaciones por hacer. Bien, vamos entonces con la primera modificación que fue introducida a la ley 635, ni bien estuvo vigente. Ya en ese mismo año se creyó necesario modificar algo vinculado al lugar donde están repartidas el asiento de los juzgados electorales. Entonces se modificó por la ley 744 de ese año 95. Ven ustedes, ahí está marcado en verde el artículo 17 que habla de la creación de los juzgados. Esto habíamos pasado revista ya en el desarrollo en la aplicación de la ley 635. El artículo 17 que dice requisito para ser juez, habrá un juzgado electoral como mínimo en la ciudad de Asunción, en la capital departamento, en cada capital departamental los correspondientes a Bueno, ahí se le agregó en la ciudad de Asunción, es el agregado que se tuvo, y también se cambió en la capital este último, que era Villa Ayes, y se colocó por la ciudad de Benjamín Acebal. Por una cuestión seguramente de mayor conveniencia y cobertura, es que se dispuso esta inserción en lo que vincula al asiento territorial del juzgado electoral. Después también se introdujo una modificación al artículo 21, la misma cosa, pero en esta ocasión vinculado
a las fiscalías. La misma historia se le agregó en la ciudad de Asunción y se quitó como asiento del fiscal electoral a la ciudad de Villa Hayes para reemplazar por el de Benjamín Aceval. Bueno, esta fue la primera modificación insertada a la ley 635 y no hubo otra modificación hasta 1998, en donde se creyó conveniente que la dirección del registro electoral, así se llamaba en la redacción original de la ley orgánica de la justicia electoral, adquiera una fisonomía más inclusiva, más pluripartidista, vamos a decir, y se integre por una suerte de órgano colegiado compuesto por miembros de los partidos que cuenten con representación en el Congreso. Mucha gente dice representación parlamentaria, habla del Parlamento, de los parlamentarios, y francamente yo siempre he sostenido que hay que hablar con propiedad, con los nombres de las instituciones que tenemos, y nosotros no tenemos parlamento. El parlamento es la designación del órgano colegiado que está en Inglaterra, o eventualmente en un modelo parlamentarista, como llama la doctrina, a aquello donde el Poder Ejecutivo nace en el Legislativo y tiene preeminencia ese órgano legislativo. Llámese Parlamento en el caso británico, llámese Estados Generales en el caso de Francia, llámese Bundestag en el caso alemán o la Duma en el caso ruso. Nosotros como república tenemos, y acá el nombre del órgano colegiado, el órgano legislativo en el Paraguay es Congreso. Entonces hablemos nosotros en Paraguay de congresistas, de ir al Congreso, del Congreso se reunió, que el Congreso está integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y no parlamentario, que mucho se usa. Pero, reitero, de manera impropia. Bueno, entonces, los integrantes del Consejo de la Dirección del Registro Electoral que fueran propuestos por los partidos que tengan representación en ambas cámaras del Congreso. Con esta ley, entonces, ese órgano 1281, perdón, del año 98, la denominada en un comienzo como Dirección del Registro Electoral pasaría a llamarse Consejo de la Dirección del Registro Electoral. Y ese consejo estaría integrado por consejeros, reitero, propuestos por los partidos políticos con representación en las dos cámaras del Congreso. Bueno, esa fue la segunda modificación que se introdujo a la ley 635. Y hasta ahora funciona así, aunque, porque es un nombre muy largo, la gente siempre quiere acortar, entonces le dice registro electoral, pero tenemos que saber que la actual denominación y fisonomía de este órgano muy importante, tan importante que a través de él se realizan todas las elecciones, por lo menos se puede configurar en padrones, tener en la modo de confección del padrón, en el saneamiento del mismo. A través de este órgano se realiza y se llama Consejo de la Dirección del Registro Electoral. Integrado ciertamente todavía por un director y un vicedirector que continúan siendo electos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero esa elección se produce de entre los miembros de este Consejo de la Dirección del Registro Electoral. Bien. Y finalmente, por cuanto respecta a esta ley 635, hubo una última modificación, en este caso un agregado, a través de la ley 6.858 del año 2021. ¿En qué consistió? Esto ya lo hemos adelantado cuando hablamos de las facultades del TSJE. Se introduce como una facultad, como un atributo del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en el inciso R, se le introduce la frase. Ustedes saben, en el artículo 6 dice o habla o enumera los deberes y atribuciones del TSJE, Tribunal Superior de Justicia Electoral,
Y en el inciso R hablaba de administrar los fondos asignados a la justicia electoral en el presupuesto. Ahí mismo se le adosó la frase percibir las multas por las faltas electorales previstas en el Código Electoral. Ocurre que tenemos que partir de la base que en el derecho público lo que no está previsto está prohibido. Esa es la regla, el principio de orientación para entender el funcionamiento. Mucha gente venía diciendo que aunque la ley 635, ya lo hemos hablado de esto cuando explicamos esa ley, hable de que hay infracciones que se llaman multas y que su investigación y eventual sanción está reservado a los jueces electorales, decían mucho que en realidad no estaba establecido expresamente en la ley la facultad de la justicia electoral de cobrar este dinero. Y que ello constituía un obstáculo eventual para el cobro. Porque se ha venido hablando mucho sobre todo en estas últimas elecciones, porque sentó una postura de la justicia electoral de cobrar cobrar las infracciones denominadas faltas electorales, por ejemplo, dejar de ir a votar, es la principal falta electoral. Venta de bebidas alcohólicas es otra falta. Venta de bebidas alcohólicas en el día de las elecciones. Incumplimiento de algunos deberes de los miembros de mesa. Y consecuentemente todo eso se tiene que hacer, si se va a cobrar, tiene que resultar de un juicio que investigue la veracidad del autor, del denunciado como autor sobre el cumplimiento de la misma. No puede, es una cuestión que resulta de un juicio siempre, o sea que a la gente que se le va a imponer una multa, que es la sanción por la comisión de las faltas, tiene que ser a través de un juicio, siempre, un debido proceso se llama eso, donde al indagado se le dé amplia facultad de defenderse, de ofrecer pruebas y de controlar las pruebas que se le pretende hacer valer en su contra. Nunca una multa arbitraria, nunca una multa sin estas características que resulten de la constatación veraz de que la persona que se le imputa una falta la cometió y no estaba exonerado por alguna cuestión establecida en la ley. Entonces se introdujo este agregado, percibir las multas por la falta electoral, que a mi juicio no me parece un agregado feliz, porque la ley 635 otorga la investigación de las faltas al juez electoral. Consecuentemente, a mi juicio, para una mejor distribución de las funciones, hubiese correspondido la percepción de la falta al juez que impone la falta, perdón, que impone la multa. El juez que investiga la falta e impone la multa, sea él el que perciba o sea él el que indique a qué oficina tiene que ir a pagar la multa por la falta que fue encontrado culpable. Como sea, esta atribución creyó conveniente el Congreso asignarla al Tribunal Superior y consecuentemente se agregó al inciso R este agregado que están viendo ustedes ahí, esta frase que están viendo, percibir la multa por la falta electoral. En consecuencia, a la fecha ya está expresamente establecida la atribución de la justicia electoral, el Tribunal Superior en este caso, de percibir ese dinero y asignarle al mismo el destino de la ley. Que esa misma ley establece que se utilizará ese dinero para campañas de mejor, de informatización del voto, o sea, de aplicación de tecnología a la votación. Y por supuesto es un rubro que siempre demanda mucho dinero.
Bien, esa entonces fue la última introducción de modificación a la ley 635. Todavía tenemos varias que vamos a ver en la clase de mañana, pero hasta ahora estos son los adelantos que se han introducido a la ley 635. Ahora vamos a ir con el código electoral, que sí tiene bastante modificación. Bueno, vamos con las primeras. Estoy adelantando un poco. Bueno, ahí está. Al igual al igual que la ley 635. Bueno, al igual que la ley 635, ya ese año se introdujo una modificación al código electoral porque decía en un comienzo que decía que la cédula vigente era la que estaba habilitada para votar y sin embargo eso era una realidad difícil de cumplir. Mucha gente todavía no tenía cédula, las campañas de cedulación estaban comenzando porque teníamos, no olviden ustedes que teníamos un nuevo registro electoral y bueno, era un poco difícil cumplir lo que disponía en un comienzo el Código Electoral de tener cédula vigente para la votación. Entonces se permitió a través de una modificación al código, la primera de ellas, que se vote con cédula vencida. En el 2001 hubo más modificaciones. La ley 1825 incorpora la votación electrónica, o sea, las urnas electrónicas, y a partir de ahí las elecciones se realizaron por primera vez con tecnología en la votación en las municipales del año 2001, con estos dispositivos denominados urnas electrónicas que eran muy diferentes a las máquinas de votación que hoy se usan. Estas terminales, para comenzar, almacenaban la información del voto dentro de ellas y, por otra parte, omitían o obviaban el escrutinio público y fiscalizado porque al dar la orden ya el voto directamente se dirigía a un centro de cómputo donde se preparaba todo para el juzgamiento. Eso, por supuesto, que pasaba por alto una fase muy importante de las elecciones, que es el escrutinio primario o el escrutinio ante la mesa receptora de votos en presencia de todos los electores, apoderados, veedores en el local de votación. Bueno, y que en definitiva fue el motivo por el cual se suprimieron estas máquinas. La ley 1830 de 2001, perdón, también introduce cambio en el mandato de autoridades partidarias, ciertos periodos electorales, nacional y electoral. Eso introduce en la redacción del artículo 153, y también en el periodo de mandatos de gobernadores e intendentes. En el año 2002 se estableció como prerrogativa al TSJE que él fije las elecciones internas a los partidos políticos, que en la redacción original del Código Electoral correspondía en un principio a cada fuerza partidaria, como es natural, claro, respetando la autonomía de cada partido político. Eran ellos los que fijaban su día de elecciones. No olviden ustedes que antes las elecciones internas eran en días diferentes. Bueno, sin embargo, se creyó conveniente por una cuestión de logística y mejor coordinación que sea el TSJE el que fije en su convocatoria cada fecha de cada partido político. Entonces, eso supuso cambiar la redacción del artículo 153. Ese mismo año, la ley 1975 modifica el periodo de inscripciones en el registro, quedando del 1 de marzo al 30 de octubre de cada año. Una disposición que sería cambiada varias veces. Esta fue la primera, 2002.
Bien, 2003, 1296, modifica el artículo 131, alguna redacción vinculada a las boletas de votación. Una modificación de poca importancia. En el año 2005, ley 2783 modifica el artículo 130 para atender el plazo de inscripción del 1 de marzo al 31 de diciembre de cada año electoral. O sea, se amplió de octubre a diciembre el periodo de inscripción. Por este tiempo tampoco hay que pasar por alto de que las inscripciones se realizaban de manera no automática, lo que suponía que cada ciudadano tenía que ir a la oficina distrital correspondiente a gestionar su inscripción. Todavía estábamos nosotros lejos de la inscripción automática que hoy rige. Estábamos en el año 2006, 2005, ¿verdad? Hasta 31 de diciembre. Bueno, esas fueron las primeras modificaciones introducidas. Tenemos más modificaciones, ahí estamos viendo en el año 2007, una muy importante modificación fue la introducción, en este caso no modificación, sino se amplía las disposiciones del Código Electoral para prever como otro mecanismo de participación en política que ya tenía el Código Electoral a los partidos políticos primeramente, a los movimientos políticos y a las alianzas electorales. Esos eran los tres canales de participación en política que disponía la ciudadanía. Con la ley 3212 del año 2007, se introduce la figura de las concertaciones electorales. ¿Cuál es la diferencia principal de esta forma de participación frente a las alianzas, que también significa una unión de fuerzas políticas? O sea, en eso se asemejan ambos institutos. Alianza y concertación son formas en las cuales organizaciones políticas pueden unir fuerzas para participar en un comicio electoral. La diferencia estriba en que la concertación permite la unión también de movimientos políticos reconocidos. Alianzas electorales involucra a partidos políticos reconocidos, pero no a movimientos. Se creyó conveniente por este tiempo que también puedan unir fuerzas los movimientos políticos. Y fue introducida entonces una ampliación, en este caso, la ley 3212, que prevé la figura de las concertaciones, las define, establece los requisitos para su formación y todo lo que tiene que ver a las consecuencias posteriores de la constitución de una concertación. De hecho, esta fue la figura de la cual se valió Frente Guazú, por ejemplo, para presentar candidatos. El movimiento, la concertación, que en definitiva postuló la figura del presidente, entonces presidente Fernando Lugo, y resultó ganancioso de las elecciones generales de 2008, precisamente a través de esta figura, la concertación, que tuvo aplicabilidad en esas elecciones, en las elecciones siguientes a la vigencia de esta ley. Otra modificación que tiene que ver con ese año de 2007 es la 3966, modifica los artículos 246 al 248 para introducir una candidatura más de pluripersonal, que es la de parlamentarios del Mercosur. Por este tiempo se veía que había una ley que obligaba había una ley que prevía a estos parlamentarios como representantes permanentes ante el órgano legislativo, que el Parlamento del Mercosur se llama. Entonces se dispuso introducir nada más la frase a las candidaturas de diputados, senadores, miembros de juntas departamentales, municipales y parlamentarios del Mercosur, y lo que disponía el artículo al respecto. Nada más que fue introducir esta candidatura, que como ustedes saben fue derogado varios años después. Aquí se introducía la figura de parlamentarios del Mercosur y serían electos a partir de ahí en las sucesivas elecciones generales, hasta las elecciones anteriores a la última que se realizó el año pasado, que
a estas últimas ya no fueron incluidos. Bueno, en el 2009 hubo una sola modificación, que fue la ley 3872, modificó el artículo cuarto, en donde habla el artículo cuarto, les voy a leer, habla del voto. Ustedes saben, ya hemos hablado de esto. El voto es universal, libre, secreto, directo, igual, todo eso que hablamos de que el ejercicio constituye una obligación para todos los ciudadanos legalmente habilitados, todo eso. Con esta ley del 2009 se le agregó la frase, estaban por el tiempo en que era necesario todavía seguir inscribiendo lo más que se puede a los ciudadanos. Entonces decía, la parte final, se le introdujo un párrafo final a este artículo para que diga, por lo menos una vez al año, previa comunicación al Ministerio de Educación y Cultura, el TSJE habilitará dentro de instituciones educativas, tanto públicas como privadas, mesas de inscripción para el registro cívico permanente a fin de inscribir a los ciudadanos en edad de votar. O sea, esta ley lo que hacía era poner en la ley, poner en el código, en el artículo cuarto del Código Electoral, esa facultad de la justicia electoral de habilitar mesas de inscripción en los locales educativos, en periodos no electorales, por supuesto, para facilitar el ingreso de ciudadanos al registro cívico permanente. No olviden ustedes que los colegios, las instituciones educativas eran nichos ideales para captar gente que ya va adquiriendo la edad de votar 18 años. ¿Qué lugar más preciso para captar gente que está cumpliendo mayoría de edad que los colegios? Entonces, el estudiante que asistía a su colegio y ya cumplía 18 años, ya tenía ya a su alcance la mayor facilidad para inscribirse. Bien. En el 2011 tuvimos otra modificación dada por la ley 4260, que modifica para introducir un inciso más al artículo 195, el que habla de los locales de votación que tienen que tener las mesas, o que 195 les voy a leer. El día de los comicios queda prohibido, ahí están ciertas conductas de que no se tiene que incurrir en el día de la votación: aglomeración de personas en un radio no inferior a 200 metros del centro de donde funcionan las mesas. Eso dice el 195. Habla que está prohibido portar armas el día de los comicios, que está prohibido la venta de bebida alcohólica, que está prohibido instalar mesa de consulta en el radio mencionado, que está prohibido celebrar espectáculos públicos hasta 2 horas después de finalizar la elección. Y esta ley 4260 introduce un inciso más, que es el F, dice: el ingreso al cuarto oscuro con teléfonos celulares, cámaras fotográficas, filmadora o cualquier otro aparato capaz de captar o transmitir imágenes que hagan posible vulnerar el secreto del voto. Ese fue el agregado que se hizo con esta ley de 2011. Ya por ese tiempo, claro, era una corruptela que hasta ahora continúa siendo, a pesar de la prohibición, porque no veo que se dé amplio cumplimiento a esta exigencia. Está prohibido de que se ingrese con celular, con cualquier tipo de aparato, de dispositivo que permita que el elector eventualmente divulgue a alguien, a un tercero, el sentido de su voto, porque sabemos qué significa eso, la posibilidad de que alguien esté mercando con el voto. Entonces, esta prohibición era obligatoria, factible, pasible de que cada miembro de mesa la exija, en el sentido de que, señor, si vas a entrar al local, acá tu celular, en esta bolsita o acá sobre la mesa, puede ingresar. Hay gente que hace cumplir, hay gente que no. Pero sin embargo, es una disposición vigente de alcance generalizado, no fue derogada todavía. Debería exigirse su cumplimiento. Bueno, el que transgreda el inciso F, dice este agregado que estamos hablando, será sancionado con una multa conforme a lo establecido en el 332. Bueno, o sea, es una falta que está sancionada con una multa. Bueno,
Seguimos. Vamos con más modificaciones. Ese año, 2011, a pesar de que ya hablamos de una modificación legal, también fue introducido una modificación constitucional que tuvo, por supuesto, que relevancia en la organización de las elecciones y en la normativa electoral. Estamos hablando del referéndum constitucional que se llevó a cabo el 9 de octubre de 2011 y que significó la introducción, o sea, la consideración de los electores como electores a los compatriotas que residen fuera del país. Era una conquista que se estaba dando después de mucho tiempo, un reconocimiento, una igualación, una nivelación, una igualación de la gente que vive fuera, de la gente que vive dentro, que tiene prerrogativa como participar y como elegir a sus autoridades, y de la cual hasta ese entonces estaban privados los ciudadanos que obligatoriamente en muchos casos tuvieron que irse del país para poder trabajar, que es el reconocimiento del voto. Se hicieron amplias campañas en donde los partidos de alguna manera orientaban a participar sin tomar una postura en contra. La mayoría estaban a favor porque se trataba de una exigencia de una carencia en realidad, de una violación del principio de igualdad, de no reconocer a la gente que reside fuera del país el derecho de voto, como lo hacen muchos otros países, que tienen una larga trayectoria en el voto desde el exterior. Paraguay, entonces, con la modificación del artículo 120, se introduce un agregado de considerar a ellos como también electores. Ese simple agregado que se hizo a la Constitución significó toda una logística que se viene perfeccionando a partir de ahí en cada una de las elecciones que se vienen organizando desde el año 2011. Porque no es solamente introducir en el agregado, como agregado en el artículo 120 de la Constitución, los electores residentes fuera del país son también electores. Ese simple agregado supone ver un registro electoral de extranjeros residentes en el exterior, ver los mecanismos de inscripción de esa gente en ese registro, ver los mecanismos para hacer votar a esa gente, y ahí eso significa también ver en qué países hay mayores contingentes de ciudadanos, porque a pesar de que es un derecho extendido y reconocido ya a cada paraguayo que figura, que reside fuera del país, hay que reconocer también que no es posible por cuestiones presupuestarias que se haga votar a los ciudadanos que residen en países lejanos donde no se tiene un contingente poblacional paraguayo demasiado grande. Entonces, a pesar de que es un reconocimiento, no hay local de votación para que esa persona pueda votar. Estamos hablando de la gente que reside, por ejemplo, en Australia o en China o en Francia, donde hay algo de contingente paraguayo, de compatriotas residentes ahí, pero como es minoritario frente a los países que sí están habilitados, y ustedes lo saben, Argentina, nuestro país vecino principal, donde hay la mayor cantidad de paraguayos fuera del país, Brasil también, los Estados Unidos y España, los cuatro países donde hay importante comitiva nacional residiendo y es donde se habilitaron, donde se creyó conveniente habilitar locales de votación en los consulados y embajadas para que toda esa gente pueda expresar su derecho del voto, su derecho y su deber. Entonces ahí vemos el boletín, ese fue el boletín que se habilitó y que fue utilizado por la gente para que exprese su opinión, en este caso un referéndum. Hay que recordar qué es lo que es el referéndum. El referéndum es un mecanismo de democracia semidirecta, se llama. Es decir, a través del cual el ciudadano o ciudadana expresa su opinión respecto de la modificación de una ley. En este caso, ya un trabajo que todos ustedes saben corresponde en principio a los congresistas, a los diputados y a los senadores, son ellos los que hacen la ley, son ellos los que discuten la ley en representación nuestra, de nosotros los ciudadanos.
Con el referéndum se permite que el ciudadano prescinda por un momento de los congresistas, de los diputados y senadores, y opine también sobre la pertinencia de una ley. En este caso, ¿qué es lo que opinaron la gente o el electorado? La importancia de cambiar, de agregar o cambiar la redacción con un agregado en el artículo 120 de la Constitución Nacional, vinculado a quienes son electores, para que se pase a considerar a partir de ahí a los residentes fuera del país como electores también, reconociéndole el derecho y el deber de votar. Bueno, entonces, tuvimos esa modificación de relevancia en la Constitución a través del referéndum. Que dicho sea de paso, aparte de modificar el régimen de quienes son electores, también se puso en práctica por primera vez el referéndum que estaba previsto en la Constitución Nacional de 1992. Y nunca se había utilizado hasta ese día, hasta el año 2000. Sí, después de, pregunta acá Diego, y después en las siguientes elecciones ya pudieron votar los residentes en el extranjero, sí, pudieron votar y vienen votando. Y de hecho, hay campañas en donde quieren extender todavía más la posibilidad de que voten más compatriotas de otros países. La gente de Francia viene haciendo una campaña, los paraguayos y paraguayas residentes en Francia vienen haciendo una campaña muy, muy fuerte. No nos llega nomás demasiado a nosotros esta información, pero la hay de que quieren votar también ellos, de que quieren que se habiliten locales de votación en ese país. Que tampoco es fácil. Supónganse ustedes que se habilite en París, vamos a decir, o no sé, yo en una ciudad donde haya más paraguayos, y ponerle que haya otro residente en la otra punta de Francia. Eso supone que él tiene que trasladarse para votar, para inscribirse para votar varios kilómetros. O sea, nunca va a ser tan perfecto, tan aglutinante esto de permitir el derecho del sufragio a los compatriotas residentes fuera del país. Bueno, vamos a ver más leyes que hacen a este tema de la situación de los residentes fuera del país. 2012 también tuvo varias modificaciones, ahí vemos las cuatro modificaciones. Primeramente, ya que estaba vigente el voto del ciudadano fuera del país, del paraguayo o paraguaya residente fuera del país, se creyó conveniente prever todas o allanar o introducir todas las herramientas que permitan que sea operativo ese voto, o sea, allanar todos los obstáculos existentes para que esa gente pueda inscribirse fácilmente y pueda expresar su opinión ya en las elecciones que venían preparándose para el año 2012, que ustedes saben, no, 2013, perdón, tuvimos elecciones generales en el 2013. Bueno, la ley 4802 autorizó que la gente residente fuera del país, a más de la cédula de identidad, que es la regla, puedan inscribirse también puedan inscribirse también con su pasaporte. O sea, se crea un mecanismo ágil, sencillo, para que ingrese la mayor cantidad de compatriotas residentes fuera del país en el padrón habilitado para paraguayos y paraguayas residentes o que viven en el extranjero. Después está la ley 4559, la ley que otorga la inscripción automática de los ciudadanos al registro civil permanente. Hasta antes de esa ley, de la 4559, el modo de ingreso del ciudadano al registro era lo que se conoce en doctrina como registro, inscripción no automática. Es decir, el ciudadano o ciudadana tenía que ir al local de votación y gestionar su inscripción. Con la vigencia de esta ley, directamente ya la persona que cumple 18 años ingresa, sin más trámite y sin necesidad de que vaya el interesado a la oficina distrital, ingresa directamente al registro civil permanente. Y esto, por supuesto, que supuso un crecimiento del registro mucho más, una inscripción masiva mucho más importante que años anteriores.
puesto que siempre el problema principal era incentivar a que vaya el ciudadano o ciudadana al local del registro, del más cercano al de su residencia, y gestione su inscripción. Bueno, con esta ley eso ya estaba automatizado, vamos a decir, sin ya necesidad de que ciudadanos o ciudadanas concurran. Entonces, a partir de ahí, nuestro país asume un modelo de ingreso al registro electoral automatizado, como ya venían teniendo la gran cantidad de los países de la región. Por ejemplo, Costa Rica ya tenía a principio de siglo el ingreso automático. Nosotros no hemos tenido esto sino hasta hace poco, el año 2012. Bueno, este año también, 2012, fue testigo del primer desbloqueo de listas. No olviden ustedes que esta ley vigente del desbloqueo, la ley 6318 del año 2019, tuvo un intento previo, fallido, que fue la ley 4584, la que establece el primer desbloqueo de listas, primer intento de desbloquear, que en realidad efectivamente fue una ley sancionada y promulgada y estaba en vigencia, pero finalmente por dificultades técnicas en su aplicación fue suspendida en un comienzo, no se aplicó. Se tenía que aplicar en las elecciones municipales de 2015, no se aplicó. Se tenía que aplicar en las elecciones generales y departamentales de 2018, no se aplicó. Hasta que finalmente ese año fue derogada por cuestiones técnicas que hacían impracticable el desbloqueo. O sea, como estaba redactada, no, a pesar de que era una ley que permitía el desbloqueo, en realidad en la práctica no desbloqueaba nada, porque establecía una aplicación doble del método DONT, lo cual desnaturalizaba el proceso. Y así las cosas, esta ley 4584, el primer desbloqueo fue un intento fallido. No se aplicó, se suspendió por una ley su implementación, se prorrogó su implementación nuevamente por otra ley hasta que finalmente se derogó. Bueno, la primera ley de financiamiento político también se sancionó este año, la cuarta modificación en el año 2012. En este caso, no solamente para modificar disposiciones del Código Electoral, sino también para ampliarla, estableciendo cuestiones que este cuerpo normativo dejaba de prever. Y en el tema de financiamiento político había muchas cuestiones que introducir. Ya cada vez más era sabido por todo la importancia de regular, de controlar bien, porque había disposiciones en el Código Electoral, pero muchas de ellas no tenían dificultad en su implementación, que pretendió corregir esta ley 4743, la primera de las tres leyes de financiamiento político que están en vigencia hasta el momento. Bueno, Marcos Velázquez levanta la mano, por favor, se habilitan el micrófono, vamos a escucharle a Marcos. Adelante. ¿Está Marcos? A lo mejor fue un error. Continuamos. En la ley 4743, estábamos diciendo, fue la primera ley de financiamiento, establece qué se considera actividad generadora de fondos y bueno, endurece muchas disposiciones que establecen sanciones al régimen de manejo de financiamiento en la política. Estamos hablando de las contribuciones privadas, sobre todo de los particulares a los partidos políticos, que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, es una potencial perversión de la política cuando vos permitís que gente que aporta a campañas con dinero mal habido, con dinero de dudoso origen, genera una suerte de dependencia del candidato o candidatos hacia este financista. Y eso altera el principio de representación política. Consecuentemente, esta primera ley fue el primer avance
para modificar y endurecer un poco el régimen de manejo de la finanza de los partidos y el control sobre todo. Control del dinero que se recibía de los particulares, más bien. Bueno, acá está la ley 4559, algunos detalles más de esta ley, de lo que disponía. Ahí están viendo ustedes una foto de la época. Registro civil permanente, poner en el presente, actualizar tus datos. Todo ello a los efectos de que la gente no olviden ustedes que cómo se realiza esta inscripción automática. Muchos compañeros que están presentes hoy sabrán con mayor detalle. La gente que figura los ciudadanos y ciudadanas que figuran en el registro civil de las personas adquieren 18 años y bueno, todos ellos ya cuando van adquiriendo esa edad, que es la mayoría de edad, que dispone que es la edad que se precisa para votar, entonces vayan ingresando al registro civil permanente. Sin embargo, ese ingreso de esa persona que adquirió mayoría de edad no resuelve el problema del voto porque hay que asignarle un domicilio que puede no ser más el actualizado. O sea, es una persona que nació hace 18 años y figuraba como residente en Asunción, pudo haberse mudado ya hasta a la edad en que cumple 18 años, pudo haberse mudado ya 5 o 6 veces del lugar, lo que supone una dificultad para asignar un domicilio a los efectos de que voten estas personas. Entonces, por eso se hacían campañas, una vez reconocido esta prerrogativa de ingresar automáticamente al registro, campaña para que se actualicen los datos y pueda la dirección del registro electoral asignar un domicilio a ese elector acorde al lugar donde reside en la actualidad. Doctor, Sí, escucho. muy buenos días. Buen día. Actualmente nosotros como funcionarios de la justicia electoral estamos haciendo justicia electoral en mi colegio, hablamos con ellos y de paso también estamos inscribiéndole a los jóvenes los que van cumpliendo 18 años. O sea, que parece que mejor se le llega a ellos cuando le explicas porque confunden un poquitito ellos con el tema de inscripción con las afiliaciones. Entonces, ese tema de justicia electoral en mi colegio ayuda muchísimo para los jóvenes y también ellos automáticamente, cuando vos le estás hablando de inscripción automática, ellos verifican en la página y encuentran algunos que ya están inscritos y ya se le designó un local, como usted explicó claramente, por la dirección que ellos dieron. Ah, sí, qué bueno. ¿Y cuántos colegios ya visitaron así? En Coronel Bogado tenemos 4 dentro de la ciudad y 3 tenemos en los distritos, de los cuales 3 ya hemos visitado y nos sobra esta semana, a partir de mañana, martes, continuamos y después nos vamos a las compañías. Qué interesante. Cada año Decime, cada año venimos realizando estos trabajos porque también con los jóvenes de cada colegio también le asistimos en la parte de lo que es centro estudiante. Entonces es un trabajo recíproco que hacemos. Ellos nos ayudan y nosotros les ayudamos. También ellos también estaban haciendo su pasantía con nosotros y lógicamente aprendieron lo que es inscripción automática con las divulgaciones y todo. Ellos ayudan porque son agentes multiplicadores para nosotros lo que venimos realizando como justicia electoral. ya, qué interesante. Decime una pregunta que van a aprovechar porque echas tanta luz sobre este tema, para mí por lo menos que no estoy en ese tema y me gustaría aprender también. Ya que hacen esa justicia electoral en mi colegio, que justamente se hace por esa modificación que acabamos de mencionar, que se introdujo el artículo 4, la posibilidad de que la justicia electoral habilite centros de inscripción en cada colegio. Se detectan así muchos estudiantes que no ingresan, a pesar de que está reconocido, dijimos recién, con esta ley está reconocido la inscripción automática, igual no figuran, ¿verdad? O sea que es importante siempre esta campaña de refuerzo para que el que había sido que hace rato cumplió 18 años, pero sin embargo no está figurando. Hay muchos casos como eso. Sí figura, doctor, algunos casos
no están saliendo, no sabemos por qué motivo, ¿verdad? A lo mejor también porque todavía no se hizo el cierre, que es el 30 de diciembre, pero algunos que el año pasado ya cumplieron 18 años no figuran todavía en el sistema. Pero en este caso nosotros ya le realizamos la inscripción como primera vez, verificamos en el banco de datos, no están y le hacemos como primera vez la inscripción. También lo que encontramos es de que se le designa un lugar, en este caso nosotros tenemos 3 locales de votación, 2 tenemos repleto ya con este 400 por mesa, si apenas llegamos, entonces estamos habilitando un solo local que estamos cargando. En este caso, por ejemplo, le designamos ya un local donde ellos van a estar votando, porque dentro del pueblo nosotros estamos 3 locales de votación y quedan cerca uno de otro. Entonces, es fácil para nosotros funcionarios que estamos en el, ¿cómo se dice?, en el lugar de verificar y darle un local de votación. Qué bueno. O sea que en pocas palabras, y acá dice Gloria, muy importante realizar la visita a los colegios, o sea, continúa siendo importante. Yo pensé que no, ya con la inscripción automática a lo mejor este agregado al artículo cuarto, las visitas en los colegios ya no era tan necesario, pero por supuesto que siempre, si es que hay falencias, porque se trata de un trabajo muy grande también esto de ir inscribiendo a cada ciudadano que va cumpliendo 18 años en todo el país, pueden haber posibilidades de que mucha gente deje de estar inscrito y estas campañas de refuerzo entonces adquieren ahí importancia. Claro que sí. Sí, doctor, es muy importante porque estamos directamente con los jóvenes explicando lo que es una inscripción en el registro cívico permanente y también diferenciar lo que es una afiliación, porque ellos muchas veces te dicen, no estoy inscrito, y lo que primero te llega es la internas partidarias, y ellos muchas veces confunden, la gente hasta ahora confunde lo que es una interna con unas generales. Entonces nosotros le explicamos a los jóvenes que el primero el que la justicia electoral está haciendo es inscripción para el registro cívico permanente y que de ahí, si ellos quieren afiliarse a un partido, que eso ya queda libre elección de ellos. Le explicamos también en qué momento cuál y cuál se usan y para qué son. TSJE en mi colegio es importantísimo porque a través de eso, no solamente la justicia electoral, el tema de inscripción, tema organización intermedia, doctor, estamos a full ahora por el hecho de que necesitan tanto para los barrios, clubes, de todo, es importantísimo y ahora con el tema de desbloqueo que tenés que acompañarle a la ciudadanía para que hagan sus elecciones. Qué bueno, che. De modo que todavía sigue siendo, todavía las oficinas distritales cumplen un muy importante papel por estas cuestiones que estás diciendo. Hay que señalar acá para los que no manejan mucho, las organizaciones intermedias, ya lo hemos señalado, son democráticas al menos. Tienen que siempre organizar periódicamente sus comicios para renovar autoridades. Los centros de estudiantes en ese sentido también son los primeros espacios donde los jóvenes aprenden a participar en democracia. Es muy importante la guía en esa fase y esto es lo que hay que poner énfasis de la labor de guía que tienen las oficinas distritales de cada circunscripción para guiar un poco a los estudiantes, no solamente inscribirlos, sino también guiarles en sus elecciones de, de renovación de autoridades, de presidentes, de los miembros de los consejos educativos en cada colegio, y asesorándoles y guiándoles en cómo tienen que llevar a cabo su elección. Doctor, Muy una experiencia. sí. Nosotros estábamos trabajando con el colegio, la escuela 700, la escuela San Vicente de Paúl, la escuela Santa Clara, tienden desde el jardín, están teniendo elecciones. Imagínate, doctor, lo que es esos niños de jardín que se vayan para elegir. Y primero ellos hacen su cronograma electoral que le acompañamos. Después ellos tienen que salir a hacer la publicidad, ellos tienen que vender su imagen. Imagínense a lo de jardín preescolar. Y quien le acompaña a ellos en el cuarto oscuro no son los docentes, sino nosotros la justicia electoral, mirarle porque no manejan bien lo que es, pero con papeleta. Doctor, y vos sabés que directamente, no hay voto inducido, directamente, este es mi candidato porque este me ofreció tal y cual cosa. Doctor, es impresionante verle a estos chicos de, imagínate,
5 o 6 años formando fila con su cédula. Ese día es una fiesta total en estas escuelas. Nosotros siempre la acompañamos y da gusto más trabajar, parece, con estos niños que con gente grande, porque son tan sinceros, son tan, no hay esa maldad, no hay ese tema de inducir al voto, nada. Es impresionante y la fiesta, esto sí es una fiesta cívica, verla a estos niños. Vaya que sí, ya me estoy imaginando, ya me estoy imaginando la imagen de verle votar allá a los... Y más vale que aprendan en los tiernos años, en la precocidad de la infancia, porque van a ser ciudadanos toda su vida. Más vale que aprendan desde el comienzo lo que implica ir a votar, la mecánica de eso, las cosas que no tienen que hacer. Porque hay gente que aparentemente todavía está resistida a respetar muchas pautas del ritual de votar. Buenísima tu intervención. Bueno, le quiero responder acá al participante, a Diego, creo que está preguntando si esto se hace en base a una disposición del Código Electoral. Y sí, es así. La modificación, estábamos diciendo que fue introducida en el año 2006, que permitía que la justicia electoral, en base al convenio con el MEC, con el Ministerio de Educación y Cultura, permita el ingreso de esto, no olviden, esto fue en el año 2006, fue esta modificación, antes de 2009, o sea, antes de que haya registro, inscripción automática, ya se hacía, o sea, la inscripción para inscribir a los jóvenes que iban adquiriendo 18 años de edad. Hoy que está vigente la ley de inscripción automática y como muchos señalan, por lo visto no es tan automático, y claro que sí, no es tan fácil esto. Puede pasarse gente que no está inscrita, que no salta al registro electoral, y para eso está esta visita de los compañeros a los locales de votación, para reforzar, para asegurar que mayor cantidad de ciudadanos ingresen al registro cívico. Buenísimo la contribución, el aporte de todos los presentes. Bueno, acá preguntan, ¿todas las organizaciones intermedias ya les corresponde el desbloqueo? Dice que sí, la ley obliga a que se aplique el desbloqueo. Sí, ya desbloquearon, ustedes están diciendo, y sí, muy bien, está muy bien. Que claro, o sea, es un poco más sencillo en organizaciones que no tienen muchos miembros de aplicar el desbloqueo, por la cantidad de electores que no es nunca la cantidad de un país, por ejemplo, se puede usar el desbloqueo sin valerse de las máquinas de votación. Entonces, perfectamente se aplica. La ley, que vamos a ver enseguida los detalles, la ley 6318, obliga a que las organizaciones intermedias apliquen el desbloqueo. Sí, señor. Bueno, seguimos con nuestro desarrollo. Vamos con más modificaciones. Bueno, este es el desbloqueo que ya hablamos también, que fue finalmente, modificó dos artículos, 247 y 258. El primer desbloqueo es el que hablamos. Finalmente fue derogado en el 2014, no se llegó ni siquiera a implementar en las elecciones municipales de 2015. Bueno, acá está la ley de financiamiento político, también ya hablamos. ¿Qué es lo que introdujo esta ley? Define lo que es actividad financiera, ya lo mencionamos, le asigna al aporte estatal, que ya explicamos que es una contribución directa para el sostenimiento del partido político, es únicamente privativo de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, frente a las alianzas, frente a las concertaciones, frente a los movimientos, es el único mecanismo de participación, perdón, que tiene que tener duración permanente. Si tiene que tener duración permanente, tiene que tener sostenimiento. O sea, tiene gastos que honrar, local, personal, todo lo que tiene que ver con su sostenimiento en el tiempo. Entonces se establece esta ley 4743, suple una omisión del Código Electoral que no establecía a qué destino se tienen que asignar los aportes estatales. Cuando vos recibís dinero del Estado, la ley te tiene que decir en qué tenés que gastar eso. Y si bien el aporte estatal se definía en la redacción del Código Electoral que era para sostenimiento del partido, no te decía en qué tenés que gastar. Esta ley suple esa omisión y establece en qué hay que gastar el aporte: en formación de ciudadanos, en capacitación de simpatizantes y afiliados,
en la investigación de la realidad nacional, en el funcionamiento ordinario del partido para solventar sus necesidades operativas y administrativas. O sea, esta ley te dice el aporte estatal hay que gastar en esto. Agrega la obligación de los partidos de llevar un libro más, que es el de registro de personas físicas y jurídicas que realicen contribuciones y donaciones. Claro, para una trazabilidad del dinero que reciben las organizaciones políticas para su sostenimiento, para ver de dónde viene ese dinero. Se extiende la responsabilidad del manejo de los fondos al administrador de campaña y al candidato. Antes solamente era el candidato, perdón, el administrador de campaña. Con esta ley se introduce también como responsable del mal manejo al candidato. Amplía el monto del mínimo de aportes individuales, que antes era 5.000 jornales, pasa a ser 7.000. Asigna un tipo penal al administrador de campaña. Esto ya explicamos, si no me equivoco. Antes hablaba de, o sea, la redacción original del Código Electoral habla del delito de peculado, un delito que desapareció cuando al año siguiente de que fue sancionado el Código Electoral, se modificó también la ley penal, el Código Penal se modificó y desapareció el delito de peculado. Entonces, mucho tiempo, los malos manejos del administrador de campaña, el falseamiento de cuentas de campaña, del control contable, no tenía una asignación precisa, una figura penal asignada, porque, reitero, desapareció el peculado hasta esta ley que dijo que las conductas de mal manejo y manipulación de cuestiones contables de los datos del ingreso que reciben en campaña, sea considerado como producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. Artículo 250 del Código Penal. Y ahí se solucionó ese problema, que por un tiempo también estuvo siendo había una descoordinación ahí legalmente hablando. Bueno, esto entonces todo lo que previó la primera ley de financiamiento político. 2014 fue el año en donde las internas partidarias, que hasta antes de ese año eran en diferentes fechas, dispuso esta ley 5.286, modificó otra vez el artículo 153, el artículo que establece la convocatoria, dispuso esta redacción que ven ustedes ahí. Fecha de realización de las elecciones internas que participarán en los comicios, las cuales se realizarán en una misma jornada electoral. O sea, a partir de esta ley, la atribución que ya tenía el TSJE de fijar los días de elecciones de las autoridades, que pasan a hacerse en un mismo día. Todo ello para desalentar el voto múltiple. O sea, dado que hay una corruptela en el Paraguay, eso hay que reconocerlo, en donde hay una persona que figura inscrita en más de un partido político, llegando así hasta el insólito caso, me contaron acá de gente que figura inscrita en 12 partidos. Imagínense, afiliado a 12 partidos, y votan cada uno de ellos. Entonces, lo cual constituye una corruptela, una participación desleal. No puede ser que una persona esté afiliada a varios partidos políticos, porque supone inclusive compartir ideologías contradictorias, y que eso no está solucionado con la salida legal que establece que la última inscripción es la que vale, porque nunca hay una corroboración eficaz de esto y siempre hay gente que figura, continúa figurando. Tampoco hay colaboración de los partidos políticos y hay así gente que continúa figurando en más de un partido político. Consecuentemente, si las elecciones eran en días diferentes, votaba tranquilamente él en su primer partido que figura, en su segundo partido, en su tercer partido, sin problema. Con esto ya se soluciona eso, porque en una misma jornada se va a detectar fácilmente que el ciudadano que ya votó en un local de votación no puede votar nuevamente. No existe ninguna sanción al respecto. Justamente, bueno, ahora sí existe, porque con la unificación del día de las elecciones hay un tipo penal que habla el código que dice que es delito quien vota en una misma elección 2 veces. Ahí sí existe sanción. Ahora, ahí sí la situación
se vuelve delito con esta ley y sí es factible de investigar y sancionar a los culpables, que es justamente el efecto que procuró esta ley. Bien, ahora sí existe sanción. De hecho, en la primera aplicabilidad de esto fue en las elecciones del Consejo de la Magistratura del año 2014 ya, y la justicia electoral, porque era la justicia del Tribunal Superior, también organiza las elecciones de miembros del Consejo de la Magistratura, detectó gente que votó más de una vez y remitió los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue, como tiene que ser, porque eso es delito. El Ministerio Público que tiene que encargarse de estudiar. No sé qué resultado tuvo, pero por lo pronto la justicia electoral cumplió con su papel de comunicar la posibilidad de comisión de delito. Y hay que decir, ¿verdad? Mientras no se investigue esto, es una denuncia de posibilidad de que se haya incurrido en un delito. Bueno. 2018, más modificaciones, ley 5.583 autoriza la implementación de medios tecnológicos a distancia para la inscripción de los paraguayos residentes en el extranjero. O sea, esto permitió las inscripciones telemáticas, porque ciertamente era todavía problema para mucha gente que vive fuera del país tener que trasladarse a lugares distanciados de su residencia para inscribirse nomás. O sea, 2 viajes a 300 kilómetros, por ejemplo, de distancia para inscribirse después para votar era un problema. Entonces se autorizó que a través de funcionarios de la justicia electoral preparados a través de mecanismos a distancia, inscripción telemática, puedan estos, siguiendo un ritual y unas indicaciones, dando sus contactos, entrevistándose con un funcionario de la justicia electoral, como vemos ahí en la foto, pueda gestionar desde su casa o del lugar donde reside su inscripción, su ingreso al registro civil. 2018 también fue el año del segundo desbloqueo, el que definitivamente fue aprobado y fue implementado ya en 2 elecciones hasta la fecha. El desbloqueo que permite la ley 6.019 del año 2000. No, perdón, estoy hablando, esa es otra ley. Este año 2018 fue introducida una ley 6.019 que prohíbe el voto en elecciones locales de extranjeros inscritos como votantes en países fronterizos. Sí. El que figura ya en un registro, por ejemplo, el que figura en las elecciones municipales, sobre todo esto se aplica. El argentino o el brasilero que figura inscrito en su país al otro lado de la frontera, que vota ahí, no puede votar en las muestras. Porque si no, significaría una situación de mercar con el voto. Y consecuentemente eso había que también arreglar en los países fronterizos. Entonces, el que ya figura, el ciudadano extranjero que figura en su país de origen como elector, ya no puede votar en las muestras, o sea, porque significaría figurar en 2 registros. Esto se arregló con la ley 6.019. Este año también se introdujo la ley 6167, la segunda ley de financiamiento político, que continuó endureciendo las sanciones y también el control para el ingreso del dinero a la política. Con esta ley, si tenemos que citar una muy importante modificación, es la de que alcanzan los controles a las elecciones internas de los partidos políticos. Y una serie de exigencias para que los movimientos internos presenten documentación de dónde recibe el dinero o de dónde hizo su dinero los candidatos de cada corriente interna. Lo cual todavía no continuaba siendo suficiente, porque era el propio candidato, se volvía necesario que sea el propio candidato que documente de dónde consiguió su dinero, no ya el movimiento que lo postula, sino el propio candidato. Y eso sería materia de la última ley de financiamiento hasta ahora sancionada, que vamos a ver enseguida. Bueno, acá están los detalles de la ley 6777, ley de financiamiento político, amplía la obligación de llevar registro de ingresos percibidos y gastos a los movimientos internos, que es lo que estamos señalando. Hay que también, a partir de esta ley, realizar declaración jurada donde se consignen todos los activos y recursos al inicio de la campaña para presentarlo a la Subsecretaría del Estado de Tributación. También agrega que el SET, la Secretaría de Estado de Tributación, y la CEPRELAT
participan de la tarea de control del dinero. Se reduce de 6 a 5 años la obligación de conservar los comprobantes y documentaciones contables. Se sanciona con multa equivalente a 300 jornales mínimos todos los que incumplan las actividades vinculadas a la declaración jurada. Bueno. Acá está la ley 6318 que hablamos, el desbloqueo de listas, que supone introducir un voto preferente, primeramente votar por la organización política y después por el candidato de su preferencia. Esto supone introducir un voto preferente al ciudadano para que él pueda alterar el orden de las listas que son propuestas por los partidos, por las organizaciones políticas. Eso supone que las listas de candidatos que se proponen continúan siendo cerradas, ciertamente. O sea, no pueden ser alteradas en su composición, pero sí en su orden. Y eso es lo que permite esta ley, donde aparte de consignar, o sea, con la consignación del voto a un candidato de la lista, ya supone que se vota por el partido que postula a ese candidato y también a ese candidato en particular que deberá ser tenido en cuenta a la hora de un segundo escrutinio para saber si cuántos candidatos tienen votos preferentes de los ciudadanos para que, si tiene muchos, se le coloquen en primer lugar de la lista. Y eso supone, entonces, alterar el orden de la lista de candidatos, pudiendo así una persona que a lo mejor figura en el orden de una candidatura de lista de senadores, por ejemplo, figura en el orden 30, pase, si tiene muchos votos preferentes, a ocupar el primer lugar. ¿Por qué no? Bien. Entonces, este es el desbloqueo de listas 6318 que también obliga a que esto sea implementado en las organizaciones intermedias y en las internas partidarias. Bien. Esta es la tercera ley de financiamiento, la del año 2020, donde se endurecen más exigencias para la rendición de dinero. Acá ya no es solamente las corrientes internas, los movimientos internos los que tienen que presentar declaración jurada, sino los propios candidatos. Los propios candidatos. Entonces, tienen que presentar el candidato declaración de ingreso y datos de campaña, declaración de interés económico vinculado, que son las exigencias que se establece para cada candidato. También se define lo que es movimiento interno partidario, Tribunal Electoral Partidario de Origen y Unidad Especializada de Fiscalización, que es un órgano que pasa a funcionar, pasa a realizar los controles a partir de ahora. Bueno, en apretada síntesis, ahí está declaración de ingreso y datos de campaña. Dentro de los 5 días de la sesión de la candidatura tiene que presentarse, todo lo cual tiene que luego ser remitido al Tribunal Superior de Justicia Electoral para que él lo publique en su página web y haga así de esa manera más transparente la finanza de cada candidato que se postula para algún cargo electivo. Esta es la última ley de financiamiento, la que supuestamente viene a satisfacer la falencia de las dos anteriores. Siempre hay mucho por hacer todavía en la materia de financiamiento político, pero hasta ahora puede decirse que desde el año 96, que eran las primeras redacciones de control político en el Código Electoral, hasta este tiempo, mucho se ha cambiado, mucho se ha progresado. Bueno, acá están dos de los mecanismos que habilitó la justicia electoral para hacer mucho más operativo el control. Ahí está el Observatorio Nacional de Financiamiento Político, que es una plataforma virtual, un portal web que permite que cualquier ciudadano pueda controlar los estados contables y rendición de cuentas de los partidos y movimientos políticos. Y el SINAFIT, que es también otra plataforma que, a través de los cuales cada candidato o administrador de campaña permite que pueda realizar ahí las rendiciones de cuentas de compañía, todo lo que tiene que ver con la presentación de la documentación, sin perjuicio que se lo haga en forma física. El SINAFIT, que en plena pandemia entró a trabajar, facilitaba mucho el tema de la falta de la necesidad de no aglomeración que por ese tiempo era necesaria.
y que hoy día, por supuesto, que también facilita mucho el control contable, permitiendo que a distancia puedan ser remitidos los documentos necesarios para acreditar todas las exigencias de ley. Bien. Más modificaciones en el año 2020, perdón. La ley 6652 modificó el inciso B del artículo 226 y 273, o sea, derogando una exigencia en las propuestas de iniciativa popular, que es otro mecanismo de democracia semidirecta, que era muy engorroso, porque exigía este artículo que toda la firma de los solicitantes de una iniciativa popular tienen que estar autenticadas por escribanía. Además, engorroso era muy caro, muy oneroso eso. Y por supuesto que eso conspiraba ante iniciativa de la gente por presentar un proyecto de ley. Ustedes saben que la iniciativa popular, ese es su propósito, presentar un proyecto de ley que traten los senadores y diputados. Como era muy caro, como era muy difícil de concretar con este requerimiento, entonces se levantó a través de esta ley 6.652. Así también el quantum resarcitorio que se obliga al Estado a pagar, porque una iniciativa popular es aprobada como ley, que hablaba de 2.000 guaraníes por elector, que era una frase que con el tiempo se fue quedando corta, fue quedando como una suma irrisoria, por tanto trabajo, por tanta logística, por tanto movimiento, pasa a cambiarse y pasa a ser de 2.000 guaraníes a 3.000, perdón, a 3% del jornal mínimo vigente, que supone un poquito más de esa suma, y que permite a través de esta redacción que la suma no se devalúe tanto en el tiempo. Con la modificación legal se agrega un plazo para abonar dicho reembolso, o sea, 90 días posterior a la formulación de la ley presentada por iniciativa popular. O sea, una iniciativa se convierte en ley y entra en vigencia esa ley 90 días. Tiene la justicia electoral un plazo de 90 días, o el Estado, vamos a decir, un plazo de 90 días para resarcir a los promotores de la iniciativa por ese trabajo, a razón del 3% del jornal mínimo por cada elector que haya participado. Seguimos adelante. Esto fue en el año 2020. El año 2021 se cambió también el modo de paliar la disparidad que existe en la lista de senadores, que ustedes saben, tiene una cantidad de 45 titulares y 30 suplentes, dice la Constitución Nacional. Ya que las candidaturas de lista tienen que presentarse siempre en forma completa, es decir, 45 candidatos titulares, 30 suplentes. Si son electos así los candidatos, y hay una lista de 30 suplentes proclamada, puede ocurrir el caso de que un partido que tiene una sola banca y no tiene suplente proclamado, porque solamente son 30 y ese partido minoritario, supónganse ustedes que figuran en el lugar, entra electo como el número 41, número 42, que ya no tiene suplente, en teoría pues tiene que ser suplente de su mismo partido. Pero antes de ahora existía la posibilidad de que un congresista de un partido minoritario que tiene una sola banca, si se tiene que darse una vacancia definitiva de este congresista, en teoría debería ingresar el suplente de su partido, pero sin embargo, al no tener suplente, la ley autorizaba que se le asigne la banca al suplente de otra fuerza partidaria. Y eso suponía un poco la falta de pluralismo, porque un partido pierde una banca, pierde y no lo recupera nunca más. Entonces le da a otro partido y eso era muy injusto. Entonces esta ley 67-68 viene a paliar eso, estableciendo a que cada partido político tenga que tener al menos una banca, también tenga que tener una lista de suplentes.
Entonces, así cuando una banca titular pasa a ser ocupada en forma definitiva, es obligación de la autoridad electoral proclamar dentro de los 3 días al candidato suplente siguiente. O sea, siempre una fuerza partidaria tiene que tener un suplente. Bueno, una vez agotada la lista, la banca se atribuirá al suplente de las demás organizaciones políticas más votadas. Bueno, esto es solamente vigente para los senadores. 2022 se modificó el mandato de los concejales municipales por la ley 6910, que establece que para el cargo de intendente ya se establece como edad mínima 23 años, para concejales 20 años. Eso fue la única modificación introducida con esta ley. El requisito de la mayoría de edad, o sea, de cuántos años se tiene que tener para postularse al cargo de intendente y de concejal. Otra modificación más, estamos hablando ya de las últimas modificaciones que se insertaron, fue la 6951, la inscripción automática al registro civil permanente de nacionales residentes en el país y el extranjero, y modifica el artículo 2. Bueno, quiero comenzar por lo último, modifica el artículo 2. ¿Recuerdan ustedes que la Constitución modificó el artículo 120 de la Constitución, considerando que los electores a partir de ahí eran, o sea, que los residentes fuera del país eran electores? Sin embargo, el artículo 2 del Código Electoral continuó diciendo por mucho tiempo, de 2011, de que solamente eran residentes dentro del país los electores, eventualmente los extranjeros que viven acá en las elecciones municipales, pero no hablaban nada de los residentes fuera del país. Con esta ley del año pasado se satisface esa discordancia legal que existió a partir del 2011. Y se arregla también en el Código Electoral que diga que la gente que reside fuera del país es elector. Bueno, ¿y qué es lo que le aporta esta ley? Y bueno, que establece la inscripción automática. Ya el ciudadano pasa a integrar, al cumplir 18 años, pasa a formar parte del registro cívico. Estamos hablando del que reside fuera del país y también el que reside dentro del país. Y estamos hablando de gente que no se había inscrito nunca, para ingresar de manera automática al registro, para facilitar todavía más el ingreso. Esta ley crea el Departamento de Electores Residentes en el extranjero, que se tiene que encargar de hacer el trabajo de inscribir a los ciudadanos que en edad de votar. Ahí vemos una interfaz, una foto de la interfaz de la aplicación de la página web de la Justicia Electoral, donde se siguen los pasos para inscribirse en el registro cívico de residentes en el extranjero, así se llama. Se habilita un libro de registro electoral permanente en toda oficina consular en donde el Paraguay tenga representación diplomática a fin de inscribir a los connacionales residentes en ese país y comunicar al TCJE la nómina de inscriptos hasta el 30 de diciembre de cada año, sin perjuicio de la inscripción vía web. Esta ley también faculta al TCJE recabar información sobre paraguayos residentes en el exterior vía Ministerio de Relaciones Exteriores, oficinas consulares, órganos electorales similares, municipalidades, ayuntamientos y gobierno local, para cruzar los datos, a fin de eliminar inscripciones de personas fallecidas. Bueno, todo ello para hacer más operativa la inscripción. Sobre todo esta ley está apuntada a la gente que vive fuera del país y facilitar su inscripción a distancia. Acá hay más disposiciones de esta ley. Se obliga al TCJE a publicar una lista de ciudadanos residentes en el país inscritos en forma automática. Bueno. La ley 6971 modificó varios artículos del Código Electoral y esta es una ley muy esperada. ¿Por qué? Porque ya reconoce, o sea, deroga el artículo 91, una parte del artículo que consideraba como que no son electores a los sordomudos y ciudadanos privados de libertad, que era un reproche, una crítica que siempre se hacía a nuestro modelo, sobre todo de parte de los organismos de observación internacional, que decían, ¿cómo es posible que el sordomudo que no sabe hacer escribir, a entender por escrito, o sea, el sordomudo, ¿cómo es posible que no sea lector? Y era así, fue así hasta el año pasado. O sea, hoy día el sordomudo
tiene muchos mecanismos para darse a entender y consecuentemente constituye una injusticia que no sea considerado elector. Bueno, eso se levantó con esta ley el año pasado. Era una cuestión que siempre recibíamos crítica por parte de la Unión Europea o las misiones de observación de la OEA. Además de ello, también se le quita del artículo 91 quienes son electores a los privados de libertad. Es decir, ahora, la gente que no tiene condena todavía, pero que está privado de su libertad por una cuestión de medida preventiva, sí puede votar. Corresponde a la justicia electoral a partir de ahora realizar los trabajos para habilitar el voto desde la cárcel también. Que se está trabajando en eso, no es una cuestión fácil, pero al menos ya está reconocido desde la ley la posibilidad. También esta ley reconoce a las personas con discapacidad como personas que van a tener preferencia en el orden de votación. Ustedes saben que el artículo 207 establece como orden de preferencia para votar a las personas mayores de 75, a los candidatos, a las autoridades electorales, todo eso tienen, a las mujeres embarazadas, tienen orden de preferencia en la fila, o sea, pueden votar sin tener que esperar. Y con esta ley también la gente que tiene discapacidad. También se obliga al TSJ a adoptar mecanismos de inclusión para asegurar el voto de personas con discapacidad. Algo que la justicia electoral lo viene haciendo ya desde hace tiempo con el voto inclusivo. O sea, el voto en casa o el voto en mesa especial, que ustedes ya saben, es la posibilidad de que gente con silla de ruedas pueda votar en una mesa especial. Hay también dispositivos para gente no vidente para votar, que prevé inclusive la máquina de votación que se usa en la actualidad. Bueno. Más modificaciones en el año pasado tuvimos. Otra fue la ley 6983, que estableció más facilidades para la iniciativa popular. Con esta ley se puede plantear iniciativa popular también ya a nivel municipal, es decir, para una ordenanza municipal. Un grupo de ciudadanos de ese distrito puede juntarse y proponer que se sancione una ordenanza en uno u otro sentido. Con esta ley se permite eso y sobre todo también se permite la firma electrónica para ser recogida. Ustedes saben, la iniciativa popular se necesita un porcentaje de electores de un distrito que apoye una iniciativa popular. Aparte que ya está reducido del 2 al 1% ese porcentaje de electores, se facilita que las firmas sean tanto holográficas, o sea, la firma de puño y letra, como automáticas, a través de un formulario que se completa. También esta ley permite que un representante de la comisión organizadora participe de la ronda de debates para aprobar esa ley y que esté ahí sin derecho a voto, por supuesto, por lo menos con voz, para aclarar todo lo que sea pertinente. Y también que, ya lo dijimos, se aplique las iniciativas a nivel municipal con las ordenanzas municipales. Esas son las modificaciones que se introdujeron a la iniciativa popular con esta ley del año pasado también. Y así vamos llegando a la última modificación, que es la de este año. Tuvimos todavía una modificación importante, que fue esta ley 7135, que modifica el plazo de propaganda electoral. Que antes, les voy a leer lo que decía el artículo 290 de antes, que establecía el plazo de propaganda electoral. Antes era por un máximo de 60 días, contado relativamente de 2 días antes de los comicios. Bueno, eso se modificó y ahora el plazo de propaganda es desde el día siguiente a la fecha de la oficialización de los candidatos hasta 48 horas antes de la votación. Esa es la modificación importante de esta ley. Se tipifica como falta electoral la realización en elecciones internas de propaganda electoral fuera de dicho plazo y se castiga con 100 jornales mínimos por cada medio utilizado. También se prevé que ese dinero pueda ser deducido del subsidio electoral que eventualmente corresponda a una fuerza partidaria y que lo recaudado será utilizado en el desarrollo de tecnología.
Viene a introducir importantes modificaciones porque siempre fue materia de debate el plazo de la propaganda electoral, que ahora se otorga un mayor plazo. Porque al día siguiente que se oficializa una candidatura ya se puede hacer campaña. Bien, hasta acá entonces las modificaciones. Abrimos el espacio de preguntas y respuestas, agradecido por el acompañamiento hasta acá. Por favor, si se habilitan los micrófonos para el efecto, muchas gracias. Quedo atento. ¿Alguna sugerencia, pregunta, inquietud, Profesor, sugerencia? sí, ¿me escucha? Sí, le escucho. Eh, Tengo entendido que una de las limitaciones para sufragar es los condenados, los privados de libertad. Correcto. En ese sentido, ¿qué procedimiento hace la Dirección del Registro Electoral eh, en cuanto a los privados de libertad? Los privados de libertad es una cosa, o sea, estamos hablando de la gente que soporta un proceso penal pero no tiene condena. Esa gente actualmente ya es elector, o sea, dejó de ser considerado no elector con esta modificación que recién hablamos. O sea, esa gente ganó el derecho al voto, vamos a decir. Pero todavía no pueden votar por una cuestión operativa. Tiene que la justicia electoral crear los mecanismos para que se pueda sufragar desde la cárcel, que no es una cuestión fácil. Ahora se están haciendo las tareas para ese propósito, pero ya son electores. El caso de los condenados sí continúan siendo considerados no electores. O sea, la persona que tiene una condena, el juez penal que dispuso esa condena en su sentencia que impone la condena de prisión para una persona que fue encontrada culpable de un delito, también va anexo la obligación o el oficio al registro electoral para que se lo excluya del registro civil permanente por el tiempo que dure esa condena. Entonces, a partir de ahí ya no es más elector, por el tiempo que dure su condena. Entonces, en el caso de los condenados, se anexa un documento donde el registro electoral debe depurar lo que es el registro cívico permanente. Así mismo. A la Y, dirección del registro electoral va ese oficio, un oficio que libra el juez penal para que se dé cumplimiento a su sentencia, en el sentido de que, aparte de que tiene que guardar reclusión en un instituto penitenciario, se le tiene que excluir del registro porque no puede ser elector, la ley dice eso. El condenado no puede ser elector, entonces tiene que salir del registro durante el tiempo en que tenga esa condición. Bueno, así funciona. Buen día, doctor. ¿Qué tal? Bien, ¿y vos? Bien, también. Yo tengo una duda también con respecto a los privados de libertad, si es que estarían votando ellos en las dos elecciones, tanto municipales como generales, porque sabemos, ¿verdad?, que la mayoría, o sea, hay un gran porcentaje de presos que no tienen condenas aún. Sí. Y también, por ejemplo, en el departamento de Caguazú nosotros tenemos una cárcel en Coronel Oviedo y vienen presos de todo el país también acá. ¿Y cómo sería eso? Bueno, y acabamos de señalar que hasta el momento, a pesar de que esa gente ya, en la ley por lo menos ya dice que pueden votar, todavía le falta a la justicia electoral organizarse para permitir ese voto. O sea, la gente que está recluida todavía materialmente no puede votar. Ya tiene reconocido el derecho porque ya no está más dentro del artículo que dice que no son electores, ya no está más privado de libertad, ya se les sacó de ahí. O sea, ya puede votar, pero todavía no es así nomás, hay que organizar la votación en la cárcel, que es una cuestión que Paraguay nunca ha hecho. Tenemos países que tienen una larga tradición. Ecuador, donde yo tuve ocasión de irme, puede ver que se vota en la cárcel tranquilamente, se vota un día antes de las elecciones, están organizados, ellos mismos, los mismos internos, fungen de miembros de mesa sin dificultad, porque ellos ya tienen una larga tradición. Paraguay todavía no.
Tiene que ver la manera de hacer operativo eso. Y hasta tanto eso no acontezca, esta gente todavía no va a poder votar. Buen día, buen día. Buen día. Profesor, una consulta referente, hay algunos que son condenados, pero tienen la suspensión de la ejecución de la condena y están libres. En ese caso, ellos pueden votar, ¿verdad? Solamente aquellos que están condenados y están cumpliendo en una penitenciaría son los vetados. Sí. Si goza de libertad, si tiene suspensión condicional de la condena, en principio puede gestionar el levantamiento de su, puede solicitar su reinscripción. Es una cuestión debatible que está justamente, bueno, por esto del lado del candidato, el candidato que tiene suspensión y quiere continuar ejerciendo su cargo, pero sin embargo, la ley dice que el condenado tiene que perder la investidura. En el caso del elector, en principio, a mi juicio, no tengo la información de cuál es el criterio que sigue la oficina, la dirección del registro electoral, pero entiendo que si goza de libertad, puede perfectamente ir a votar. Así es. Bueno, acá ahí Diego está aclarando, si por ahí puede aclararnos mejor a todos. Yo, a mi juicio, si goza de libertad, a pesar de que está condenado, podría ir a inscribirse, pero no sé cuál es el criterio de la dirección del registro electoral. Porque estamos hablando de que una persona tiene suspensión condicional de la condena. Fue condenado 2 años, por ejemplo, pero tiene una suspensión condicional, que es una figura que permite el Código Procesal Penal, facilitando que esa persona repare el daño, pero goce de libertad. Y si goza de libertad, en principio, yo creo que podría ir a votar, o sea, ejercer con su derecho y su deber. Acá dice, solo si tiene condena se manda un oficio para sacarle el padrón cuando termine la condena. Ah, bueno, está combinando. A pesar, entiendo yo entonces, que a pesar de que una persona fue condenada, pero tiene suspensión condicional de la condena, o sea, no entra a la cárcel, igual tiene que esperar que pase la condena para solicitar su reinscripción en el registro cívico. Así estoy entendiendo. Una cuestión bastante puntual esta. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, escucho. Profesor, consulta. Teniendo en cuenta que el Código Electoral paraguayo solo permite que los extranjeros con radicación definitiva puedan votar en elecciones municipales, ¿cómo se explica de que estos extranjeros sí pudieron votar en las internas de diciembre pasado? ¿Por qué los partidos políticos permitieron eso? ¿Es porque tienen personería jurídica, porque son autónomos? ¿Por qué sería eso? Extranjeros en las elecciones internas votaron. Sí votaron, eso me consta. Sí. Bueno, una cuestión partidaria, ¿verdad? Ellos pueden votar, y bueno, si están afiliados, entiendo que no hay ninguna restricción partidaria para que un extranjero esté afiliado a un partido político, y consecuentemente en su deber de afiliado tiene que participar en las internas. Porque en las internas para elección de autoridades municipales estamos hablando. Porque es ahí donde vota el extranjero. No, elecciones internas generales del año pasado, diciembre. Ah, no. Eso es irregular. Eso es irregular. Pero ocurrió. Hay que aclarar una cosa ahí. Las elecciones internas, la justicia electoral ciertamente facilita, pero no organiza las elecciones. La organizan los partidos políticos. Consecuentemente, la cuestión es reprochable a las autoridades partidarias de permitir el voto del extranjero porque en internas generales, porque el extranjero no vota en las elecciones generales, solamente en las municipales. Es una irregularidad, ciertamente. Gracias, profesor. Bueno. Muy bien, a ver si hay alguna pregunta que quedó pendiente. Sí, artículo 91 se modificó, sí, acabamos de decir. Bueno, acá aclara Diego, entonces, que por más que tenga suspensión, igual se envía al oficio para sacarle el padrón. Claro. Se le saca el padrón igual, aunque tenga suspensión condicional de la condena
y tiene que esperar el cumplimiento del plazo de la condena para solicitar su reinscripción como elector. Así funciona. Buenos días, profesor. Una consulta. Sí. ¿Cómo sería el control al que usted se refería de aquellos extranjeros que tienen radicación permanente aquí en nuestro país y que no vayan a votar al otro lado? Por ejemplo, acá en Encarnación, que no vayan a votar a Posadas. Exacto. Y es una pregunta que yo también me hago. Muy interesante tu pregunta. La verdad que esa modificación que se hizo en el 2018 no solamente dice que no podrán, pero no establece ningún mecanismo de control. Por supuesto que, claro, estamos todavía que creo que igual que antes de esa redacción, si es que no puede controlar, pues no puede asegurar que se cumpla la ley. Claro, faltaría una reglamentación por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral en todo caso. Exacto. Que yo desconozco hasta el momento que se haya reglamentado eso. Mencionamos acá que fue introducido como ley, que hay una prohibición legal, pero no establece ninguna modificación en el sentido de hacer operativa los controles. Creo que continúa habiendo esa irregularidad siempre por los países fronterizos. Muy bien. Ahí quedó alguna otra cuestión. Bueno, lo que entonces hemos hecho hoy es ver todas las modificaciones que fueron introducidas del 95 y 96 hasta este tiempo. Mañana vamos a revisar todo lo que todavía no fue modificado y requiere modificación urgente. Claro que sí. Y a lo mejor podemos tener un interesante debate al respecto. Bueno, muy bien. Si no hay entonces cuestiones ahí, nos veremos mañana para esas cuestiones. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Gracias.